Vamos a, vamos a meditar en la palabra del Señor en esta noche y vamos a abrir nuestras Biblias, los que acaban de entrar en el libro de Éxodo capítulo 14 y vamos a referirnos esta noche a los versículos 14 y 16 del libro de Éxodo. Y nuevamente vamos a estar leyendo la palabra del Señor que nos dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Oiga lo que dice la palabra, que hoy nos vamos a referir acerca de eso. Nosotros muchas veces creemos que el Señor pelea por nosotros y hace todo por nosotros y nos acostamos a dormir tranquilos, sin ningún inconveniente, que no tenemos más nada que hacer. Pero mira lo que dice la Biblia: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar. Divídelo y entre los hijos de Israel por medio del mar en seco. Amado Dios, en esta noche, una vez más, estamos ante tu presencia. Damos gracias por el día de hoy y por esta semana, Señor, que donde hemos podido trabajar, donde hemos podido preparar, donde hemos podido estar en nuestras casas y en nuestros lugares de trabajo y de estudio, Señor. Hoy damos gracias por este tiempo maravilloso en el cual nos acercamos a ti a través de tu palabra. Hoy viernes, Señor, en este hogar de misericordia, yo te doy gracias por cada hogar aquí representado, Señor. Y gracias, Señor, por el número de personas que quizás están detrás de estas pantallas, de estas cámaras, Señor. Y también doy gracias por aquellos que nos verán. Y permítanos, Dios, que esta palabra que hoy tenemos para reflexionar no se quede solo en palabras o solamente oidores, sino que podamos ser hacedores de ella. Gracias por cada familia y gracias, Señor, por este tiempo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, el título de esta reflexión le he colocado: lo que Dios no hace por nosotros. Yo creo que yo envié un bosquejito y, y lo envié y parece que ninguno lo vio porque ninguno hizo ni así ni nada. Entonces no voy a volver a enviar más cositas de esas. Porque como dijo el hermano Miltiades, no dice ni sí, ni no, ni nada. Y es verdad, es verdad. Pero bueno, vamos a reflexionar en eso, lo que el Señor, lo que Dios no hace por usted, lo que el Señor no hace por nosotros. En la Biblia podemos encontrar muchas veces que nuestro Dios ha hecho maravillas para bendición de su pueblo. Eso lo encontramos nosotros. Dios hace maravillas para bendición de su pueblo, pero en todas ellas podemos ver que hay cosas que el pueblo ha tenido que hacer. Hay cosas que usted y yo hemos tenido que hacer. Por ejemplo, ¿qué es lo que hemos tenido que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que Dios no va a hacer por nosotros? Caminar en fe. Si usted no camina en la fe, pues yo creo que está perdido. Salir a la batalla. Todos los días tenemos batallas en el trabajo, en la casa, en cada uno de los lugares donde vamos y nos enfrentamos a situaciones diferentes. Y los que trabajan, los que trabajamos, los que están allí, todos los días hay situaciones difíciles en la que hay que enfrentar. Entonces, por eso caminar en fe, salir a la batalla, enfrentar al enemigo. Tenemos que enfrentar al enemigo y este enemigo es Satanás, que a veces nos quiere
hacer caer por medio del pecado. Obedecer. Esa es otra situación que usted y yo debemos hacer y es lo que Dios no va a hacer por usted. Obedecer y obedecer especialmente las instrucciones del Señor. Y vienen muchas otras cosas más, que es lo que tenemos que hacer. Por eso el texto que acabamos de leer, podemos ver que el momento en el cual nuestro Dios sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto, ellos estaban frente al Mar Rojo. Él les había dicho que pelearía por ellos. Él dividió el mar en dos para que ellos pudieran pasar, pero había algo que ellos tenían que hacer. Algo que ellos tenían que hacer. Dios no los iba a pasar alzados para que no se fueran a mojar o no les iba a mandar un barco. Había algo que ellos tenían que hacer. Caminar con fe en medio del mar. Eso lo tenían que hacer ellos. Caminar en fe en medio del mar. Es por eso que el Señor le dice a Moisés, di a los hijos de Israel que marchen. Di a los hijos de Israel que vayan. Es muy parecido en nuestra vida. En nuestra vida cristiana también es necesario saber que hay cosas que Dios no hará por nosotros, sino que Él espera que nosotros lo hagamos por fe, por amor y por obediencia a Él. Porque en esta noche yo le estoy hablando a hermanos cristianos, a hermanos en la fe. Aquí yo no veo otro hermano que yo pueda decir, o hermana, que yo pueda decir, no, no son cristianos. Entonces, le estamos hablando a la iglesia, ¿cierto? Entonces, eh, por eso en esta noche veremos por medio de la palabra del Señor 5 cosas que Dios no hará por nosotros. Y hay muchas otras cosas más, sino que me quiero centrar en esta noche en 5 cosas que el Señor no hará por nosotros. Es decir, aquellas cosas que nosotros tenemos que hacer para agradar a nuestro Dios. Cosas que usted y yo tenemos que hacer para poder agradar a nuestro Dios. Entonces, ahí viene una pregunta. ¿Cuáles son esas cosas que Dios no hará por nosotros? Antes de continuar, me gustaría ver si alguien dice, bueno, esta es una cosa que el Señor no hará por nosotros. A ver si alguien puede decir. Pues la pregunta es, ¿cuáles son esas cosas que Dios no hará por nosotros? A ver si alguien dice, Dios no hace esto. A ver, ¿quién se anima al menos dice algo que Dios no hará por nosotros? Sanarme si no es mi deseo, pastor. Muy bien, sanarle si no es su deseo. Sí, muy bien, hermana Ariana. Pedir perdón. Vamos a mirar, Él no vamos va a, a pedirnos perdón. Nosotros tenemos que pedir perdón. muy bien, también pedir perdón, muy bien, hermano Milciades. ¿Alguien más podrá decir algo? ¿Algo más de pronto? Muy bien, entonces vamos a continuar. Entonces, ¿cuáles son las cosas que Dios no hará por nosotros? Entonces, yo las vamos a mirar. En primer lugar, lo que Dios no hace por nosotros es ordenar prioridades de manera que el reino de Dios sea lo primero en nuestra vida. Eso no lo hace el Señor, no lo va a hacer. Ordenar nuestras prioridades de manera que el reino de Dios sea ¿qué? El primero en nuestra vida. El libro de Mateo capítulo 6 versículo 33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas vendrán por añadidura. Lo que todo cristiano debe estar seguro es que Dios siempre está esperando y listo para escucharnos, para consolarnos, para fortalecernos, para bendecirnos. Pero somos nosotros los que tenemos que administrar sabiamente nuestro tiempo. Somos nosotros los que tenemos que saber cuáles son las prioridades principales en nuestra vida. Somos nosotros los que tenemos que saber
que si realmente es Dios mi prioridad principal en mi vida. Porque a veces Dios se convierte en la prioridad principal en nuestra vida cuando estamos en situaciones adversas. Por eso el libro de Efesios capítulo 5, los versículos 15 y 16 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. O sea que aquí hay una prioridad que es importante en la cual nosotros debemos de tenerla en cuenta. Por eso el apóstol Pablo está hablando aquí a la iglesia. Mirad pues, iglesia, con diligencia, cómo es que andan, cómo es que andamos, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por eso, mis hermanos, somos nosotros los que tenemos que decidir apartar tiempo para entrar en el aposento de Dios, para entrar en oración de Dios, para entrar en las actividades que muchas veces las iglesias programan. Somos nosotros los que tenemos que apartar el tiempo y decir que sobre todo el tiempo que tenemos, primero está Dios. Somos nosotros los que tenemos que sacar el tiempo para tener comunión con Dios. No debemos de esperar que el pastor o los líderes nos digan, mira, saquen tiempo para Dios. Por eso el libro de Mateo capítulo 6, versículo 6 dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en público. Y este versículo no lo sabemos, y no lo sabemos de memoria, pero ¿lo ponemos en práctica? Esa es la situación, porque eso no lo va a hacer Dios por nosotros. Tenemos que tomar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, porque decimos que somos cristianos porque somos seguidores de Cristo. Por eso debemos de tomar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 14, los versículos 22 y 23, mira lo que nos dice. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo orando. Que era lo que aquí nos da un ejemplo el Señor. Él sacaba tiempo para orar. ¿Qué necesidad tenía nuestro Señor Jesucristo de orar? Si Él es Dios, Él es nuestro Salvador, pero nos da ejemplo de oración. ¿Cuánto más no necesitamos nosotros como seres humanos orar, que somos pecadores y que pecamos todos los días? Por eso el Señor no esperaba que la multitud se fuera por sí misma. Él despidió la multitud y se fue a orar solo. De la misma manera nosotros siempre estamos rodeados de multitud de cosas para hacer. Y decimos, no me queda tiempo, no tengo tiempo porque tengo muchas cosas para hacer. Y sacamos esas cosas en prioridades por encima de Dios. Pero nosotros tenemos que decidir y dejar esa multitud de cosas para hacer y dedicar tiempo para Dios. Dedicar tiempo para Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, seguir el ejemplo de Jesús. Tenemos que entender que congregarnos con constancia es una decisión personal e individual que cada uno de nosotros debemos tomar, que asistir a las actividades de la iglesia son una situación personal e individual, pero es nuestra responsabilidad. Porque hay cosas que son más importantes. Hay cosas que dejamos atrás. Y más cuando son las cosas de Dios, porque no, a mí no me pagan.
Al que le están dando es al pastor y a mí no, entonces lo hacemos porque queremos. Sí, es verdad, pero tenemos un compromiso con el Señor. Por eso el libro de Hebreos capítulo 10 versículo 25 dice, no dejando de congregarnos como alguno tiene por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Estamos a las puertas de la segunda venida de Jesucristo. Jesús está cerca. Mire todo lo que está sucediendo en el mundo, tanta maldad, tantas cosas que suceden. Estamos ya llegándonos a un Sodoma y Gomorra, todo con todo lo que pasa. Entonces, estamos cerca de su segunda venida. En segundo lugar, la segunda cosa que el Señor no hace por nosotros, que Dios no hace por nosotros, es cortar y apartarnos de todo aquello que no nos conviene y que nos destruye. Apartarnos de todo aquello que no nos conviene y nos destruye. Y sí, nos destruye nuestra vida, nuestra mente y todas estas cosas. Mateo 18, del 7 al 9. Si alguien lo tiene por ahí, lo puede leer para que participen también conmigo. Mateo capítulo 18, los versículos 7 al 9. Miramos lo que nos dice la palabra del Señor, si alguien lo tiene, para que me pueda acompañar leyendo la palabra del Señor. Recuerde que es cortar y apartar todo aquello que no nos conviene y que nos destruye. A ver qué nos dice 18, ¿no? Sí, señor. ¿Qué aflicción le espera al mundo porque tienta a la gente a pecar? Las tentaciones son inevitables, pero ¿qué aflicción le espera al que provoca la tentación? Por lo tanto, si tu mano o tu pie te hacen pecar, córtatelo y tíralo. Es preferible entrar en la vida eterna con una sola mano o con un solo pie que ser arrojado al fuego eterno con las dos manos y los dos pies. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo y tíralo. Es preferible entrar en la vida eterna con un solo ojo que tener los dos ojos y ser arrojado al fuego del infierno. Amén. Tremendo, ¿no? Mira lo que nos dice la palabra. Yo lo voy a leer en la versión Reina Valera. El hermano Javier lo leyó en la versión viviente, ¿cierto? Traducción viviente. Entonces, dice, ay del mundo por los tropiezos. Oiga, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, ya que sí es necesario los tropiezos. Pero ay de aquel hombre porque viene el tropiezo. Versículo 8. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies y ser echado al lago de fuego. ¿Cuál es ese lago de fuego? Allá a la pailita, como dicen, allá al infierno, ¿cierto? Al lado de fuego. Versículo 9. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos y ser echado en el infierno de fuego. Tremenda la situación. Mira lo que nos dice el texto. Este texto nos enseña que hay personas que sirven de tropiezo para otros. Entonces, pensemos, hay personas que sirven de tropiezo para otras y ojalá que nosotros que usted y yo no sea esa persona que sirve de tropiezos para otros. ¿Quién es en nuestra vida ese hombre o esa mujer quien viene por el que viene el tropiezo? Esa sería una pregunta. ¿Quién en tu vida cristiana, en su vida, quién te hace caer en pecado? En su vida cristiana, ¿cuál es esa persona que te lleva a caminar por el camino incorrecto? Eso es lo que nos quiere decir el versículo, que tenemos que tener cuidado con eso. Tenemos que saber que la decisión de alejarnos y cortar toda relación con esa persona que nos sirve de tropiezo, hay que hacerlo. Que no sirve que nos, mire lo que pasa, los tropiezos o nos ayudan a entrar en los tropiezos
Hermano, ¿usted va a ir al culto hoy? Sí, sí, tengo que ir al culto. No, no, no voy al culto y camine y me acompaña hasta al lado. Ah, usted si cada 8 días va los miércoles, va los viernes, se conecta a la reunión de jóvenes, deje de estar yendo, camine más bien allí, vamos a hacer cosas. Entonces, esa persona te está sirviendo ¿de qué? De tropiezo, de tropiezo. No nos sirve de ocasión de caer en pecado en nuestra vida. Esas personas nos sirven de ocasión para caer en pecado en nuestra vida. Por eso, hermano, es algo que cada uno de nosotros debemos, es una decisión que cada uno de nosotros debemos de tomar. Ojo con las amistades, ojo con las personas que andan a nuestro alrededor. Tenemos que ser valientes para cortar, apartarnos de lo que no nos conviene, de lo que nos hace caer y de lo que nos destruye nuestra vida, nos destruye nuestro hogar, en fin. Usted si usted mira su vida, mira su situación, usted puede decir, aquella persona me conviene y aquella no. Por eso, mira lo que nos dice la palabra, el Salmo 1:1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Nosotros, hermanos, tenemos que ser valientes para hacer que las cosas, usted y yo tenemos que ser valientes para hacer las cosas como Dios nos ha dicho que la hagamos, no como otros quieren imponer que hagamos las cosas. Es como la palabra de Dios nos enseña que debemos hacer las cosas. No es como el amigo, no es como otro que dice que lo debe de hacer. Es decir, Dios quiere que nosotros seamos valientes para hacer las cosas a su manera y no a la manera del mundo. Las cosas las debemos hacer a la manera de Dios, no a la manera del mundo. Primera de Samuel, capítulo 17, los versículos 38 y 40. Yo estoy sustentando todo esto con la palabra del Señor. Primera de Samuel, capítulo 17, los versículos 38 al 40 dice, y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le amarró de coraza. Ah, no, y le armó de coraza. Versículo 39. Ciñó David su espada, su espada sobre su vestido y probó andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Versículo 40. Y tomó su collado en su mano y escogió 5 piedras y cogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Aquí vemos la historia. Saúl quería darle, ¿qué era lo que Saúl quería darle a David? Quería vestirlo para cómo poder ir a pelear, pero él nunca lo había hecho. ¿Qué le tenía que hacer David? Tomar su propia decisión. Decir, esto que usted me está dando no me sirve, porque nunca lo he probado. Más bien yo lo hago como Dios me ha enseñado. Recuerda que David fue a pelear con el filisteo y él le dijo que iba en el cosas que Dios no hará por usted. Lo que Dios no hará, pues cosechar sin haber sembrado. Cosechar sin haber sembrado. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 6 dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Todos queremos, hermano, todos queremos disfrutar de los frutos de bendición en nuestra vida. Queremos cosechas, queremos abundancia, pero lastimosamente no queremos sembrar.
Dios hace producir lo que sembramos, pero tenemos que sembrar primero. Es una ley de fe y de obediencia. La palabra de Dios nos declara que Dios le da semilla al que siembra para que siga sembrando y pueda seguir cosechando. Eso es lo que dice la palabra. Mira lo que nos dice Isaías 55:10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y dar semilla al que siembra y pan al que come. Qué maravilla lo que nos dice la palabra, esa promesa tan preciosa. Habrá cosecha escasa o abundante dependiendo de nuestra siembra. Pero no podemos esperar cosechar si no sembramos. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. En nuestra vida cristiana tenemos que tener bien claro una verdad espiritual que no podemos dejar a un lado. No podemos cosechar lo bueno si sembramos lo malo. Y eso es claro. No podemos cosechar lo bueno si sembramos lo malo. Por eso la palabra de Dios nos dice en Gálatas 6:7, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No podemos sembrar el mal. No podemos sembrar engaño. Porque si lo hacemos, eso se nos devuelve. Eso es lo que vamos a cosechar. En cuarto, quitar el rencor y el resentimiento de nuestro corazón sin perdonar. Oiga, quitar el rencor y el resentimiento de nuestro corazón sin perdonar. O sea que primero tenemos que perdonar para poder quitar el rencor y el resentimiento de nuestro corazón. Colosenses 3:13. Soportados unos a otros, perdonados unos a otros. Si alguno tuviera queja en contra otro, de manera, mire lo que dice, de manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Eso es lo que nos dice la palabra. Hermanos, hay muchos cristianos oran y claman al Señor que les quite el resentimiento, el rencor que tienen en su corazón. Que Dios limpie su corazón. Pero tenemos que tener claro, tenemos que saber que Dios no quita el resentimiento en su corazón si no hemos perdonado. Eso tenemos que tener bien claro. Si no hemos perdonado, primero, Dios no nos va a quitar el resentimiento. Tenemos que tener bien claro que para poder salvarnos, el Señor tuvo que pagar un precio. Eso no fue gratis. Para poder salvarnos, el Señor tuvo que pagar un precio. Para poder limpiar el Señor mi pecado en mi vida, para poder quitar mi pecado en mi vida y limpiarme de mi maldad, el Señor hizo un sacrificio muy grande y que a veces nosotros no caemos en cuenta todo lo que el Señor hizo por usted y por mí. Él murió por nosotros para perdonarnos. Él murió por nosotros para darnos vida. Él murió para nosotros para regalarnos la salvación. Por eso, mis hermanos, el resentimiento, el rencor debe ser desechado de nosotros. Pero primero, si pedimos perdón y si perdonamos. Para limpiar nuestro corazón, el Señor quiere que también paguemos un precio. Porque muchas veces queremos las cosas fáciles, que la vida cristiana sea fácil. Hermano, la vida cristiana no es fácil, es muy difícil. Es difícil, pero no imposible. Por eso que para limpiar nuestro corazón el Señor quiere que también paguemos un precio, que también estemos dispuestos a sacrificar nuestra soberbia,
y nuestro ego, porque muchas veces no perdonamos. Oiga, ¿y sabe qué pasa a veces? Que a veces entre nosotros mismos en la iglesia, nos andamos duro. Hay como un resentimiento, hay como que si fuera algo. Y a las personas que no son de la iglesia, que son de afuera, las tratamos con más amor, como con más cariño. No, hermanos, si nos llamamos hermanos, es porque le pertenecemos a Cristo, porque somos de una familia. Y es allí donde nos tenemos que amar, es allí donde nos tenemos que abrazar, es allí donde tenemos que perdonar. Hace 8 días, sí, decía yo, ¿cuál es el legado que usted le va a dejar a sus hijos? ¿Cuál es el legado que usted va a dejar a su familia? ¿Cómo le van a recordar? Y dijimos que con el ejemplo, ¿cierto? Que con nuestro ejemplo, de esa manera nos pueden recordar. Mire, hermanos, así yo me vaya para otro mundo y que diga, el Señor me dio un trabajo en Nueva York, me fui para Nueva York a trabajar, siempre, estoy dando un ejemplo, me fui para Nueva York a trabajar allá, pero siempre a ustedes, los hermanos de la iglesia, siempre los iré a llevar en mi corazón y siempre les voy a recordar, porque nos amamos, porque nos queremos, porque nos hacen falta, porque cuando alguien no va a la iglesia, no se conecta o no, ya nos hace falta, porque somos familia. Es allí donde debemos perdonarnos y amarnos y pedir perdón. Es necesario hacerlo para morir a nosotros mismos y perdonar al que nos ha ofendido, así como lo hizo el Señor por nosotros. Y es lo que tenemos que hacer, hermanos. Y para concluir, en conclusión, pero me tomo aquí un traguito primero para mojarla. En conclusión, mire lo que ha prometido el Señor. Él ha prometido estar con nosotros en nuestras batallas. Esto lo dice la palabra, ¿cierto? Él ha prometido estar con nosotros en nuestras batallas, pero hay responsabilidades que cada uno de nosotros debemos asumir para vivir una vida cristiana victoriosa. Hay responsabilidades. Usted tiene una responsabilidad. Yo tengo una responsabilidad con la iglesia, con mi familia, con el trabajo, con mi vecino. Entre nosotros mismos tenemos una responsabilidad que tenemos que asumir para poder tener una vida cristiana en victoria. No podemos esperar milagros si no estamos dispuestos a marchar hacia adelante. La hermana Ariana lo dijo, Dios no me va a sanar si yo no quiero ser sano. Y eso es la verdad. No podemos esperar un milagro si no estamos dispuestos a marchar adelante, si no estamos dispuestos a caminar con Dios, si no estamos dispuestos a obedecer a Dios, si no estamos dispuestos a ser ejemplo para otros. Si no estamos dispuestos a qué más, hermanos, a ordenar mi vida, a ordenar mis prioridades. Recuerden, hermanos, hoy te lo estoy diciendo. Ordenemos nuestras prioridades y que su prioridad sea primero Dios, no sus hijos, no su trabajo. No, no. La primer prioridad que debemos de tener debe ser Dios. Por eso debemos ordenar nuestras prioridades. Cortar con todo aquello que nos destruye, con aquello que nos sirve de tropiezo para no poder avanzar en la vida cristiana. Sembrar con diligencia y perdonar de corazón. Es lo que el Señor quiere que usted y yo, como hermanos en Cristo, hagamos. ¿Sabe por qué, mis hermanos? Porque nos amamos. Amado Dios, en esta noche estoy agradecido contigo por lo bueno que tú eres,
por la misericordia que tú tienes para con nosotros. Hoy, Señor, estamos un grupo de tus hijos, la iglesia reunida por este medio. Gracias porque nos da la oportunidad de estar en casita, pero también de poder apartar el tiempo para reflexionar en tu palabra. Y hoy, Señor, hemos aprendido que hay cosas que tú no harás por nosotros y que es nuestra responsabilidad como cristianos. El de marchar en fe, el de caminar contigo, el de obedecerte, el de apartarnos de aquellos que no son tropiezos para nuestra vida cristiana, en saber escoger nuestras amistades y el de ser ejemplo para otros, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo maravilloso. Bendice a la iglesia y a los que están dispuestos a escuchar y a vernos, Señor. Mira, Señor, la necesidad que hay allí en el hogar, allí en casa. Mira, oh Dios, que ya podemos entender que hay cosas que tú no haces por nosotros y que es de nuestra responsabilidad. Permítanos, Señor, que yo pueda tener bien claro que mi prioridad como hijo tuyo eres tú, Señor. Por eso oramos, por eso acudimos a ti, porque eres nuestro Salvador, nuestro Rey y nuestro Redentor, porque eres Dios Santo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos.